¿Y si te dijera que los mayores secretos sobre el dinero no están en un libro de economía de este año, sino en unas tablillas de arcilla de hace miles de años? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje en el tiempo a la que fue la ciudad más rica del mundo antiguo, Babilonia. Porque aunque parezca increíble, sus lecciones sobre las riquezas siguen siendo súper actuales. Venga, vamos a descubrirlas. Y nuestra guía para este viaje es este pequeño gran libro, El hombre más rico de Babilonia. Ojo que se publicó en 1926, hace casi un siglo, pero es de esos clásicos que no pasan de moda. Y lo mejor es que no es un manual técnico súper complicado, ¿eh? Es más bien una colección de parábolas, como de cuentos, que nos desvelan las leyes universales del dinero de una forma muy sencilla. Y todo arranca con una pregunta que se hacía Bansir, un fabricante de carros de Babilonia, y que, seamos sinceros, seguro que más de una persona se ha hecho alguna vez. Es esa frustración de matarse a trabajar y sentir que aún así no se llega, que la prosperidad es algo que siempre está un poquito más allá. Pues bien, la historia nos presenta a este hombre, Bansir, y a su mejor amigo, Kobi, que es músico. Los dos son unos cracks en lo suyo. Trabajan de sol a sol en la bulliciosa Babilonia, pero al final del día, como ellos mismos se quejan, sus bolsas están completamente vacías. Y claro, esta es la gran paradoja que les atormenta. Viven rodeados de una riqueza que casi puedes tocar, ven pasar los carros de oro de los ricos todos los días, pero ellos no tienen nada de eso. Es esa sensación de estar viendo un banquete increíble desde el otro lado de la ventana, sin poder probar bocado. Hasta que un día se cansan y en lugar de seguir lamentándose, toman una decisión que lo va a cambiar absolutamente todo. Deciden buscar respuestas. ¿Y a quién le van a preguntar? Pues al mejor, a su viejo amigo Arkad, un tipo que empezó como ellos y que ahora es famoso por ser el hombre más rico de toda Babilonia. Y así es como llegamos a la historia de Arkad, porque lo que Bansir y Kobi no sabían es que la fortuna de su amigo no había caído del cielo, para nada. Fue el resultado de una sola idea. Una idea fundamental que él mismo aprendió cuando no tenía ni una moneda. Arkad, que quede claro, no heredó nada. Era un simple escriba, se pasaba el día y la noche picando textos en tablillas de arcilla por un sueldo miserable. Pero, a diferencia de los demás, él tenía una cosa clarísima. Quería entender cómo funcionaba el dinero, porque a unos les iba tan bien y a otros no. Y la oportunidad le llegó. Un día, a cambio de trabajar toda la noche sin descanso para un prestamista muy rico y anciano, un tal Al-Gamish, recibió su pago, el secreto. Y ojo, no era una fórmula mágica, fue esta frase, tan simple y tan potente. La idea de que antes de pagarle al panadero, al casero o a quien sea, una parte de lo que ganas te la tienes que quedar tú. Es tuya. Ese es el primer paso, el más importante. A partir de esa revelación, de esa idea tan simple, Arkad empezó a montar todo un sistema. Un plan de acción que, en realidad, se puede resumir en unas pocas reglas. Unas reglas muy claras y directas que son básicamente las leyes eternas del oro. Y aquí las tenemos, resumiditas. Esta es la esencia de la sabiduría de Babilonia. Primero, empieza a llenar la bolsa. Págate a ti primero. Segundo, controla los gastos para que la bolsa no se vacíe tan rápido como se llena. Tercero, pon ese dinero a trabajar. Haz que se multiplique. Y cuarto, que es crucial, protege tu tesoro, no lo pierdas tontamente. Y la primera regla se traduce en un número muy fácil de recordar, 10%. De cada 10 monedas que entren en la bolsa, hay que quedarse con una. Solo una. Ahorrar como mínimo el 10% de todos los ingresos. Este es el pistoletazo de salida. Y no es la mitad del sueldo, no es una locura, es un 10%, algo que es factible. Lo verdaderamente revolucionario de esto es que Arkad descubrió que se podía aprender a vivir con el 90% que quedaba. A ver, que al principio cuesta un poco, claro. Toca ajustar el presupuesto, diferenciar entre lo que de verdad se necesita y lo que son caprichos. Pero con el tiempo, uno se acostumbra a vivir con ese 90%, mientras ese 10% va creciendo por su cuenta, en silencio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el dinero que se ahorra no puede quedarse quieto, muerto de risa en un rincón. Hay que convertirlo en un trabajador. Cada moneda tiene que salir ahí fuera a generar más monedas. Esto es, ni más ni menos, lo que hoy llamamos invertir. Esto que vemos aquí ilustra a la perfección el poder de la reinversión. Es como un ejército. Las ganancias que genera el dinero, los hijos de esas monedas, no se gastan. Se vuelven a poner a trabajar para que tengan sus propios hijos. Y así se crea un crecimiento exponencial. Es el famoso interés compuesto, una de las fuerzas más potentes que existen en las finanzas. Pero, ¿qué pasa con la cuarta regla, la de proteger el tesoro?
Bueno, pues Arcad la aprendió por las malas, con un buen batacazo. La primera vez que ahorró una cantidad decente, se la dio a un fabricante de ladrillos que iba de viaje para que le comprara joyas exóticas. ¿El resultado? Un desastre, claro. El de los ladrillos no tenía ni idea de joyas, le timaron y Arcad perdió hasta la última moneda. La lección es de cajón, ¿verdad? ¿Le pediríamos a un zapatero consejos sobre estrellas? Pues no. Con el dinero es exactamente igual. Solo hay que invertir en aquello que se conoce, o si no, buscar el consejo de gente que de verdad sea experta en esa materia. Las prisas y el deseo de hacerse rico de la noche a la mañana son los peores enemigos de la riqueza. Uno podría pensar, vale, esto está muy bien para empezar de cero, pero ¿qué pasa si alguien ya está hasta el cuello de deudas? Pues para demostrar que estos principios también sirven para rescatar a la gente, el libro nos cuenta la historia de Dabasir, un tratante de camellos que estaba hundido en deudas. Dabasir había sido literalmente un esclavo de sus deudas. Había huido de la ciudad, le echaba la culpa a la mala suerte. Esa es la mentalidad de esclavo. Pero un día decidió cambiar. Volvió, dio la cara ante la gente a la que le debía dinero y se comprometió a pagar. Asumió su responsabilidad, demostrando que tenía el alma de un hombre libre. La diferencia, fijaos, no está en tener deudas o no, está en la actitud. Y este fue su plan, una adaptación sencillamente brillante del sistema de Arcad. Con cada ingreso, el 10% seguía siendo para él, para construir su propio futuro. Un 20% iba derechito a pagar a sus acreedores, de forma sistemática. Y la parte más difícil, aprendió a vivir con el 70% restante. Y con determinación, no solo pagó hasta la última moneda, sino que se convirtió en un hombre próspero y respetado. Y con esto llegamos ya a la gran conclusión. ¿Qué tiene que ver todo esto, estas historias de escribas, de prestamistas y de tratantes de camellos, con nuestra vida de hoy? Pues aunque parezca mentira, tiene que ver absolutamente todo. Es verdad que las herramientas han cambiado. Ya no usamos tablillas de arcilla, ahora tenemos aplicaciones en el móvil que lo hacen todo. Pero las leyes del juego, las reglas fundamentales del dinero, no han cambiado ni un ápice en más de 4000 años. Págate a ti primero. Gasta menos de lo que ganas. Invierte con prudencia. Y protege tu capital. Son verdades como templos. Y esta es quizá la idea más importante de todas. Construir un patrimonio no va de magia, ni de que te toque la lotería, ni de tener un sueldo de futbolista. Va de disciplina. Va de aplicar estas reglas tan sencillas con determinación, día tras día, año tras año. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para que cada cual reflexione, echando un vistazo a la propia situación financiera, con esta sabiduría milenaria en mente. ¿La bolsa de cada uno está vacía o ya ha empezado ese proceso lento pero seguro de llenarse? La respuesta al final está en la disciplina con la que se apliquen estas leyes eternas del oro.